Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta, predicador católico. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, sábado 20 de julio del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, la cual es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119. Versículo 105. Por eso pidámosle al Espíritu Santo que ustedes y yo tengamos la capacidad de recibir la palabra de Dios, como dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que esté viva, que esté operante, que ejerza su acción en cada uno de nosotros, y que ustedes y yo, perseverando en ella, como dice en Lucas 8:15, demos mucho fruto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que, guiado por la palabra del Señor, alimentado por ella y perseverando en ella, alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la exaltación, la gloria, la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Pero los fariseos, en cuanto salieron, se confabularon contra él para eliminarle. Jesús, al saberlo, se retiró de allí. Le siguieron muchos y los curó a todos. Y les mandó enérgicamente que no le descubrieran, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. He aquí mi siervo, a quien elegí, mi amado, en quien mi alma se complace. Pondré mi espíritu sobre él y anunciará el juicio a las naciones. No disputará, ni gritará, ni oirá nadie en plazas su voz. La caña cascada no lo quebrará, ni apagará la mecha humeante, hasta que lleve a la victoria el juicio. En su nombre pondrán las naciones su esperanza. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Gracias a cada uno de ustedes por estar presentes para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor. Hoy es sábado 20 de julio del 2024. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 12, el versículo 14 al 21. Entonces empieza diciendo la Sagrada Escritura que los fariseos se confabularon, planearon un plan para eliminar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero por qué? En los versículos anteriores del capítulo 12 vemos como Jesús, como los discípulos de Jesús arrancaban espigas durante el sábado, lo cual estaba prohibido. Jesús con la Sagrada Escritura les explicaba también, como David también hacía eso con sus... David había entrado en el templo, había comido pan que estaba reservado solamente para los sacerdotes. Sin embargo, él y sus hombres tenían hambre y él había comido de eso, y Jesús le mostraba con la Escritura allá en el primer libro de Samuel, capítulo 22, del versículo 2 al 7. Y luego Jesús había sanado a uno que tenía la mano paralizada, también en día sábado. Entonces los fariseos, ellos planean la manera de eliminar a Jesús. ¿Por qué? Porque según ellos, él está quebrantando la ley. Jesús les había explicado que David hizo eso de entrar
y comer el pan que estaba reservado para los sacerdotes. Les cito el primer libro de Samuel, capítulo 21, del versículo 2 al 7. Y luego los fariseos aún le vienen a decir, pero ¿por qué tú quebrantas el día sábado? Y Jesús le dice, más vale la obediencia que los sacrificios. Más vale el conocimiento de Dios y la práctica a su palabra que el sacrificio. Pero ellos están más aferrados a lo que es una vida externa de sacrificio con tal de seguir viviendo de la misma manera internamente. Eso el Señor les aclaraba con las Escrituras, entonces ellos al ver que ya no pueden con él, entonces piensan en matarle. Dice, los fariseos confabularon un plan para eliminar a Jesús. Entonces esta es la situación porque ellos planean eliminar a Jesús. Como dice allá en la Sabiduría capítulo 2 del versículo 2 en adelante, Jesús les hace ver sus errores y entonces por eso ellos planean un plan para acabar con él. Ahora, en la escritura del día de hoy, San Mateo capítulo 12, del versículo 14 en adelante dice, pero los fariseos en cuanto salieron planearon un plan para eliminarle. Entonces, como según ellos, Jesús les molestaba, Jesús les echaba en cara sus culpas, ellos pensaron eliminarle, pensaron callarle. Y muchas de las veces esto sucede a todas las personas que quieren poner en práctica la palabra del Señor. Siempre hay alguna persona que viene a querer desanimarle, porque por ejemplo, al uno andar en las cosas del mundo y empezar una vida más cristiana, una vida más guiada por el Espíritu Santo, las amistades anteriores, cuando uno estaba en el mundo, siempre van a venir con sus ideas tratando de matar la esperanza, tratando de matar la fe. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Antes yo estaba en la música y cuando yo salí de la música, habían muchos que me decían, oh, pero ¿y cuánto vas a ganar? ¿Y cuánto te paga Jesucristo? ¿Y dónde se llena la aplicación? Por burlarse, por burlarse. Yo le decía lo que dice Mateo 19:29, que el Señor, cuando uno le sirve de corazón, le da el 100 por uno en esta vida y en el mundo venidero la vida eterna. Entonces, siempre hay personas que quieren desanimarse. Y a veces a una persona que quiere seguir a Dios, pueden ponerle en duda, pero tú estás joven, o tú estás muy viejo, o tú esto, tú aquello. Siempre van a poner trabas. A Jesús intentaron eliminarlo. A sus discípulos intentan siempre también o eliminarlos o callarlos o acobardarlos. Por eso, San Pablo en 2 Corintios capítulo 4, del versículo 1 al 2, dice que tenemos nosotros que alimentarnos de la palabra de Dios y predicar siempre sin desanimarnos, porque hay ese peligro que nos vayamos a desanimar a la vista de tantos malos comentarios, tal vez cuando nosotros queremos o bien invitar a la oración, invitar a escuchar la palabra de Dios, hay personas que rechazan y otros que no solo rechazan, sino a la vez sacan su veneno, sacan sus pensamientos huecos. Oh, pero la palabra de Dios ya pasó de moda y eso deja para los sacerdotes, para los obispos, tú dedícate a otra cosa. Siempre hay esos comentarios. Y por eso San Pablo nos advierte que hay que siempre seguir siempre sin desanimarnos. Muy importante. A Jeremías le sucedía algo parecido. Él era un muchacho. Y vamos a ver cómo Dios le envía a él. Jeremías capítulo 1, versículo, vamos a leer desde el 5 en adelante. Antes de haberte formado y en el seno, en el vientre te conocía. Antes de haberte formado yo en el vientre te conocía. Antes que nacieses te había consagrado yo, profeta te tenía destinado a las naciones. El profeta es aquel que habla de Dios, a la vez denuncia el pecado. El buen profeta. El falso profeta es solamente el que habla de Dios y no denuncia el pecado. Todo está bien, Dios no castiga, sigue nomás, cada quien vive como quiera.
No, ese es el falso profeta. El verdadero profeta, Ezequiel 3:16 al 21, dice que habla de Dios, a la vez denuncia el pecado. Dice, esto es pecado, esto está mal. Y a causa de eso es que se gana enemigos del mundo. Más en el reino de los cielos se hace un tesoro, porque eso es lo que Jesús nos envió. Ir y proclamar la buena nueva a toda la creación. Bien, yo respondí, Señor Yahvé, mira que no sé expresarme, que soy un muchacho. Jeremías era un muchacho. Y como era muchacho, no tenía experiencia para hablar en público. Y él ponía esta excusa. No puedo hablar, yo soy muchacho. Le dice el Señor. Pero Yahvé me dijo, no me digas que eres un muchacho, pues irás donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te mande. Versículos 7. No les tengas miedo. ¿Por qué el Señor dice no les tengas miedo? Y siempre cuando el Señor manda a un profeta, manda a sus apóstoles, le dice no les tengas miedo. Porque va a haber siempre Satanás a través de sus instrumentos que quieren desanimar y enfriar la fe de los creyentes, de los cristianos. Hace un momento le mencionaba 2 Corintios capítulo 4, versículo 1, donde San Pablo dice que no tenemos que desanimarnos. Jesús dice, no le tengas miedo. Podemos desanimarnos también por las adversidades, por las tribulaciones que Mateo 6:34 nos dice que cada día tiene su peso y puede ser que un día nos vaya mal y de repente otro día peor. Y nos pero yo tanto que sigo a Dios y me voy a misa, siempre estoy asistiendo al sacramento de la confesión. ¿Y por qué me va así? Me debe ir bien. Porque el Señor utiliza también el sufrimiento, a veces incluso una enfermedad en el cuerpo de uno, para nuestra propia purificación. Estamos siempre seguros que Jesús, Romanos 8:28, dice que Dios se vale de todo para nuestro bien. Allá San Pedro, 1 Pedro capítulo 4, del versículo 1 en adelante, nos dice que cuando nosotros sufrimos en el cuerpo es para nuestra propia purificación. Y además en Eclesiástico capítulo 2, del 1 en adelante, nos dice la palabra de Dios, si te has decidido seguir al Señor, prepárate para la prueba. Entonces no es que ustedes y yo decidimos seguir al Señor y nos va a ir todo bien, más bien ahí es donde más van a venir las pruebas, porque el enemigo no quiere perder también sus presas. Él quiere tenerlos así como dormidos, como enfocados en las cosas del mundo, para que no pongan su mente y su corazón en Dios. Por eso en Lucas 8:12 dice que cuando estamos como empezando a gustar la palabra de Dios y nos llama y luego, ¡pum!, nos olvidamos. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Por qué si como que me llamó la atención ahora me he olvidado? Da la explicación Lucas 8:12. Viene el demonio, arranca de lo que fue sembrado en el corazón para que aquella persona no crea y no se salve. Esa es la situación. Primera Timoteo 2:4 dice que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. El demonio es a lo contrario. El demonio, él no quiere que crean en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no se salven. Entonces, esa es la situación. Por eso dice el Señor, no le tengas miedo. Siempre va a haber amenazas, siempre va a haber adversidades, tribulaciones. Por eso el Señor nos advierte que no tenemos que tener miedo. Dice, no les tengas miedo, que contigo estoy para salvarte, oráculo de Yahvé. Versículo 17, Jeremías capítulo 1, versículo 17. Por tu parte, cíñete bien los lomos, ponte firme y diles cuanto te ordene. Cuando dice cíñete bien los lomos, quiere decir que ustedes y yo tenemos que estar siempre preparados, revestidos de las armas de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 6, del versículo 14 al 17. Cíñete bien los lomos, quiere decir que tenemos que vestirnos de la vestidura con la que Cristo nos viste, para que seamos protegidos contra Satanás. Por ejemplo, una de esas armas son 1, la justicia; 2, la verdad;
siempre obra la justicia, siempre habla la verdad. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Por eso Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Entonces, con eso es que tenemos que estar siempre armados. El soldado cuando va a la guerra tiene su material, su armamento. Así mismo ustedes y yo, dice San Pablo, que en este mundo no tenemos una guerra contra carne ni sangre, sino contra cosas espirituales, contra el enemigo que nos pone trabas. Y para nosotros vencer a esas trabas del enemigo, del demonio, tenemos que ceñirnos bien los lomos, que quiere decir que tenemos que revestirnos de la vestidura, de la armadura que Jesucristo nos da. 1, la justicia. 2, la verdad. 3, el evangelio, el celo por el evangelio, la palabra de Dios. Entonces, así es como ustedes y yo vamos a resistir al diablo. Allá en Santiago capítulo 4, del versículo 7 al 8, nos dice que nos acerquemos a Dios y el diablo huirá de nosotros. Tenemos que acercarnos a Dios, porque el diablo anda, como dice 1 Pedro 5:8, como un león rugiente buscando a quien devorar. Tenemos que resistirle firmes en la fe, nos dice el versículo 9. Muy bien. Entonces nos dice Jeremías 1:17, por tu parte, cíñete bien los lomos, ponte firme y diles cuanto te ordene. Ponte firme y diles cuanto te ordene. En Ezequiel capítulo 3, versículo 27. En Ezequiel capítulo 2, del versículo 4 a 6, nos dice también la palabra del Señor que tenemos que siempre hablar de la palabra de Dios. Escuchen o no escuchen. Si escuchan o no escuchen, eso no debería de preocuparnos. Lo que nos debería preocupar es de nosotros no alimentarnos de la palabra de Dios y no transmitirla a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestra comunidad, a nuestros seres queridos. Eso debería de preocuparnos, el no alimentarnos, no vivir la palabra de Dios y no transmitir la palabra de Dios. Si nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, le pedimos a Dios que nos dé la gracia, la fuerza divina para nosotros poner por obra aquella palabra de Dios que escuchamos y la transmitimos. Y no nos escuchan, eso no importa. Lo importante es que sembremos, que hablemos de Dios, que le hagamos presente al Señor a donde quiera que vayamos. A veces le hacemos presente a los artistas. Oh, mira, fulano de tal, el artista, el otro artista. Pero no, muchas de las veces le hacemos presente a Dios. Y esa es nuestra tarea, hacerle presente a Dios tanto en nuestra vida, en la vida de nuestros familiares, especialmente de los de nuestra casa. 1 Timoteo 5:8 dice, el que se descuida, especialmente de sus familiares, de los de su casa, es como un renegado de la fe. O sea, como uno que comete pecado de apostasía, pecado gravísimo. Entonces, por eso tenemos nosotros que alimentarnos de la palabra de Dios, pedirle al Señor que nos ayude a vivirla y cuando caigamos que nos ayude a levantarnos, que nos ayude a seguir perseverando y hablar. Ezequiel 3:27 dice, si te escuchan bien, si no te escuchan, también, pero hay que hablar. ¿Qué hay que hablar? Todo lo que Dios nos mande, todo lo que Dios nos enseña a través de su palabra. No lo que escuché a tal filósofo, teólogo, lo que dice la palabra de Dios. Eso hay que hablar. Bien. El versículo, vamos a leer otra vez. Jeremías 1:17. Por tu parte, ciñete bien los lomos, ponte firme y diles cuanto te ordene. No te desmayes ante ellos. ¿Sí ven? Qué bella frase. No te desmayes. ¿Por qué dice no te desmayes? Porque siempre está la tentación de dejar, de abandonar, y a veces nos emocionamos un momento en las pruebas, en las adversidades. Muchos como, pero yo tanto que he seguido mi vida a Dios y le he obedecido, ¿y por qué me pasa esto a mí? ¿Quiénes somos nosotros para pedirle cuentas a Dios? Simplemente hay que obedecer a Dios. Y Él nos dice, no desmayes. Él en su palabra dice, siempre estoy contigo. Y el Señor siempre nos va a dar, como dice en 1 Juan 5:14, lo que es según su santa voluntad. Y lo que ustedes y yo tenemos que hacer es obedecer al Señor. Bien, no te desmayes, que yo no te haré desmayar. Dios nos promete a través de su palabra que Él va a estar siempre con nosotros, no nos va a hacer desmayar. No nos dice no te haré caer. Porque a veces cuando nos caemos en la vida, tropezamos, pensamos que Dios nos ha abandonado. Aquí no dice que yo no te voy a hacer caer, dice no te voy a hacer desmayar.
Puede que caigamos, tenemos que volver a levantarnos. Pero eso sí nos dice el Señor, que cuando estamos unidos a Él, nunca vamos a quedar caídos, sino vamos a levantarnos. ¿Y cómo estar con Él? A través de la oración, a través de la palabra, a través de los sacramentos, especialmente a través del sacramento de la Eucaristía, de la reconciliación de la Eucaristía. Versículo 19. Te harán la guerra, mas no podrán contigo. Pues contigo estoy yo, oráculo de Yahvé, para salvarte. Te harán la guerra. El enemigo tiene sus partidarios, que cuando se habla de la palabra de Dios, siempre vienen con comentarios negativos. Siempre ven lo malo. No ven la palabra de Dios que uno les trae, pero siempre ven lo malo. E incluso hay muchos que dicen, a mí me han dicho, deja eso para los sacerdotes, deja eso para los obispos, tú dedícate a otra cosa. ¿Por qué? Porque les predico con capítulo y versículo, pero yo soy obediente a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, habla, te escuchen o no te escuchen. Hay que hablar para que sepan, para que escuchen, para que vean, para que entiendan. Y si no quieren entender, ya tendrán que darle cuentas a Dios. Pero el trabajo de uno, especialmente de un catequista, es siempre de traer la palabra de Dios a todos los quienes le escuchan. Alguien puede decir, pero yo no soy catequista. También para los papás, también para las mamás, para todo aquel quien ha hecho la confirmación. 2 Timoteo 2:3 dice que se convierte en un guerrero de Cristo y una guerrera de Cristo. Todos cuantos hemos hecho la confirmación. Es por obligación, no ¿cómo se dice? Porque si quiero o no quiero, me nace o no me nace. Por obligación, como buenos cristianos, como buenos hijos de Dios, es por obligación de nosotros conocer nuestra fe, amar nuestra fe. No podemos amar nuestra fe sin conocerla. Tenemos que conocer nuestra fe, amar nuestra fe, vivir nuestra fe, defender nuestra fe y transmitir nuestra fe. Ese es un deber de todo cristiano que ha hecho la confirmación. Todos debemos de hacer eso. Si nosotros nos enfocamos en eso, tendríamos un mundo muy diferente del que ahora tenemos. ¿Por qué ahora muchas personas andan medio fríos espiritualmente? Porque han dejado eso a los sacerdotes, a los obispos. Hay pocos sacerdotes, no se alcanzan. Y a veces los padres de familia pensamos que es el trabajo de ellos. Los hijos que Dios nos da a nosotros es nuestra responsabilidad de que ellos alcancen la salvación. Recordemos que en Lucas capítulo 12, versículos 47 y 48 dice, al quien más se le da, más se le va a exigir. Al quien más se le confía, más cuentas se le va a pedir. Entonces Dios nos va a pedir cuentas de todo lo que Él nos ha dado. Por ejemplo, al esposo, Dios le va a pedir cuenta de la esposa, de sus hijos. Y también a la esposa, Dios le va a pedir cuenta de sus hijos. Entonces, es una tarea común que tenemos que hacer todos, de conocer nuestra fe, amar nuestra fe, vivir nuestra fe, transmitir nuestra fe y para los que atacan, defender nuestra fe. Eso es un deber de todos, no solamente de los sacerdotes, no solamente de los obispos, no solamente de los religiosos, la religiosa. Eso es de todo confirmado. Bien, entonces vamos a regresar a Mateo capítulo 12, vamos por el versículo 15. Jesús al saberlo se retiró de allí, le siguieron muchos y los curó a todos. Y les mandó enérgicamente que no lo descubrieran para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Entonces cuando viene la gente a Jesús, Jesús les cura y les dice que no digan nada, que se mantengan en silencio para que se cumpliera lo que dice el profeta Isaías. Y allá en Isaías capítulo 42 del 1 al 4. He aquí mi siervo, a quien elegí, mi amado, en quien mi alma se complace. Pondré mi espíritu sobre él y anunciará el juicio a las naciones. No disputará, ni gritará, ni oirá nadie en las plazas su voz. La caña cascada no la quebrará,
ni apagará la mecha humeante, hasta que lleve a la victoria al juicio. En su nombre pondrán las naciones su esperanza. Esa es la profecía de Isaías capítulo 41 del 1 al 4, donde nos habla acerca del siervo, nos habla acerca del siervo de Yahvé, el siervo de Dios. Ahora, me llama mucho la atención el versículo, a ver, esto es un poco pequeño. A ver, el versículo 20. La caña cascada no quebrará, ni apagará la mecha humeante. Cuando ustedes y yo somos cristianos, seguimos de Cristo, no debemos de nunca apagar la mecha humeante de nadie. ¿Y eso qué significa? Apagar la esperanza de otra persona. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros no hemos apagado la esperanza de alguien cuando se está yendo a participar de la Santa Eucaristía? Me voy a misa. Pero siempre te vas a misa y siempre vienes lo mismo. ¿Para qué te vas? ¿Para qué te vas? ¿Ves cómo le apaga la esperanza de aquella persona? Cuando una persona está hundida en su pecado, en la miseria del pecado, como todos estamos, y se esfuerza por hacer oración, por estar de rodillas y tal vez con lágrimas, y ahí viene otra persona burlona a apagarle la mecha, a apagarle la esperanza. Cuando alguna persona tiene el buen deseo de cambiar y dejar su vida anterior y quiere ser, como dicen en 2 Corintios 5:17, una nueva criatura en Jesucristo, no hay personas que le vayan a, pero tú hacías así, ¿vos qué vas a poder cambiar? Tú hacías de morir. Si ven ese tipo de comentarios, cómo mata la fe. Cuando una persona quiere hablar de la palabra de Dios, pero vos qué vas a poder eso, vos, imagínense, es tratar de apagar esa mecha humeante. La mecha humeante, ustedes ven cuando está una mechita prendida, cuando está humeante ya a punto de apagarse, como empieza solamente el humo. Entonces ahí es ese momento que con nuestras malas acciones, en vez de ayudar que se prende esa mechita que se está apagando, con nuestras acciones hacemos que todo se acabe. Y eso no debe de ser así. Más bien ustedes y yo tenemos que ser, como dicen Filipenses capítulo 2, versículo 15, como esas estrellas, como esa luz que brilla en un mundo que está en medio de una densa oscuridad. En un mundo lleno de oscuridad, ustedes y yo que somos cristianos y somos creyentes y nos alimentamos de la palabra del Señor, tenemos que hacer nosotros esa diferencia. Porque si nosotros no hacemos, ¿quién va a hacer? Por eso dice allá en Mateo 15:16 que a través de nuestras buenas obras tapemos la boca de aquellos que no creen en el Señor. Que a través de nuestras buenas obras, que todos den gloria a Dios. Entonces, también ustedes y yo tenemos que esforzarnos por no ser piedra de tropiezo para nadie, por no ser motivo de escándalo para nadie. Allá en Lucas capítulo 17, del 1 en adelante, nos dice la palabra de Dios que escándalos van a venir, pero hay de aquel por quien el escándalo viene. Más le vale que le hundan en el mar con una piedra de molino antes que traiga con ese escándalo. Mateo 18:6 dice, antes que a caer a uno de estos pequeños que quieren seguir a Dios, que quieren acercarse a Él, y hay otras personas que vienen a tratar de apagar esa mecha humeante, esa última esperanza que queda, quieren matar. Pidámosle al Señor que ustedes y yo, en lugar de apagar esa mecha humeante de los demás, seamos quienes le ayudan a que se siga aprendiendo a través de nuestras buenas obras, a través de nuestras buenas acciones, a través de nuestro buen testimonio. Santiago 2:17 nos dice que si tenemos fe y no obras, nuestra fe es muerta, totalmente muerta. Entonces, mis amados hermanos, seamos obedientes a la palabra del Señor y también dejemos que nuestras obras fortalezcan nuestras palabras. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros y que la bienaventurada siempre Virgen María les acompañe hoy y siempre.